Bien. Vicky, si ahora se suma alguien, te pongo como coanfitriona por si puedes darle el ingreso. Igual es solamente mientras estemos con los mapas, después ya vuelvo eso a pantalla, pero ahora salgo de pantalla para que mostrarles un mapa y no sé si ustedes lo ven desde sus casas, eh, pero yo les debía de la semana pasada, estamos transitando el lunes 11, ¿soy? 11 de agosto. Yo les debía esto que les había comentado. Encontré uno más o menos neutral. El primer mapa es el del mandato británico. Y este mapa ya nos recortó todo lo que era Transjordania, digamos, y quedó todo lo que se tenía que pensar y dividir. Y está puesto acá en blanquito como las mayores concentraciones de judíos previo al Estado de Israel, la independencia. Sí, también. Sí. Sí, eso es. Mapa es un mapa de la partición. Este es el mapa en el cual se iba a constituir un Estado judío y un Estado palestino. Es el que Palestina no aceptó y nosotros sí. Y en este Estado, Jerusalén, que está acá en amarillo, era un territorio internacional, no le pertenecía a nadie. Entonces, lo que nosotros tenemos acá en verde es lo que hubiéramos tenido como Estado palestino y lo que está en blanco es Israel. Y fíjense, esto es el Negev. Esto es desierto. Y acá se corta, acá se corta. O sea, es un país que si nuestros vecinos fueran Suiza, podríamos compartir sin ningún problema. Pero no es Suiza. Y en las condiciones en las que ellos nunca aceptaron, no eran defendibles las tierras de esta manera. Entonces, terminada la guerra que vimos en el encuentro pasado, la guerra llamada de la independencia, hasta la guerra que vamos a ver hoy, que es la guerra de 6 días, se quedó conformado un Israel obviamente mucho más extendido, que si tomamos el plan de partición con Jordania, sigue siendo mucho menos lo que recibió Israel que lo que recibieron los palestinos, porque recuerden que Jordania fue el primer plan de partición, pero en esta situación, donde de vuelta, acuérdense que el sur, Beersheba, Eilat, digamos, debo quedar por acá, no hay mucho, entonces, pero sí, en el norte queda mejor distribuido, mucho mejor distribuido obviamente para Israel, y después, bueno, esto es un mapa actual, porque toda esta zona que está en blanco, en realidad es la zona que todavía maneja el ejército israelí, porque todo lo que son los caminos y demás es del Estado israelí. Se suponía que todo eso se iba a ceder en un acuerdo de paz que nunca llegó, ya lo veremos. Entonces hay territorios A, B y C. Unos son los territorios palestinos, otros son las colonias de los colonos judíos, perdón por la redundancia, y después están los caminos que transitan todos. Entonces acá vemos un cambio muy grande. No es tan grande como así parece, pero sí es un cambio importante en lo que sería Cisjordania. Y esto es Gaza. Sí, esto es Gaza, esto es Cisjordania. No para que me expliques detalladamente, ¿hubo algún criterio para el segundo mapa? Porque es tan complicado esas uniones que hay en el medio del territorio israelí. El criterio fue intentar encontrar los territorios donde había más presencia judía, que no molestara tanto a los árabes, y darle territorio judío para el Estado judío, y el resto dejarle todo para los árabes. Pero no, es complicadísimo. Y obviamente que en este escenario, crear un Estado palestino con un territorio así, digamos, partido al medio, tampoco es muy interesante, viable y posible. Bueno, ya se verá que se negocia cuando llegue el momento. Bueno, ese fue el intento de saldar deudas, que no sé si alguno se acordaba, pero yo se me sentía obligado por ustedes a, a compartirlo. Bueno, ya volví a verlos en la pantalla. Vamos a iniciar. Ah, pero no, lo voy a sacar porque si no los va a distraer. Acá está diciendo, ah, mirá, se está peinado, está despeinado. Acá, viste, es una. Vamos a sacar eso.
Vamos a comenzar nuestro encuentro de hoy con un par de datos de acontecimientos que quiero marcar antes de la Guerra de los 6 días, que son cosas que pasaron antes, que pueden ser de interés. El primero, Te quedó pendiente la OLP. por eso son los acontecimientos previos a la guerra. Lo primero para remarcar, importante de estos años post-guerra del 56 y antes de la guerra del 67, voy a tomar el año 1960 como un acontecimiento importante de la historia del pueblo judío y de Israel en particular. Más o menos por 1950, 1952, llegó a la Argentina un criminal nazi que, bajo el nombre de Clemens, se hizo pasar por un ciudadano que buscó trabajo y casualmente empresas alemanas le dieron trabajo y tenía una vida acá, con familia y todo, como si fuera una persona normal. Incluso vivió en Vicente López, en la casa de Chacabuco. Y después de vivió en otro lugar antes, en alguna provincia, después vivió acá, y de acá se mudó a San Fernando, a la calle Garibaldi. Esta persona era Adolf Eichmann o Eichmann, y Eichmann fue descubierto por un judío de origen alemán que había sido torturado por los nazis y que su hija tenía vínculo con la familia de alguna manera, y él empezó a sospechar. Había una recompensa puesta por Ben Gurión, por el gobierno israelí, de que quien brindara información y lo permitiera capturar iba a cobrar. Me dijeron que eran $10.000, $10.000 de 1960, una fortuna, fortuna. Y esta persona intentó decir que lo había visto, era ciego y había quedado ciego por las torturas nazis que había sufrido como judío. Entonces muchos no confiaron. Finalmente, entre el Centro Simón Vicental y esta persona, autentificaron la versión y entonces Israel tuvo que decidir qué hacía con Eichmann. Aparentemente hubo también otra versión que en la zona, en Brasil, estaba también Mengele y hubo que elegir, porque en cuanto uno caía, el otro se iba a fugar, no pueden hacer las dos operaciones al mismo tiempo y finalmente se concentraron en Eichmann, que fue un gran organizador de la solución final. Fue un burócrata, pero que su acción burocrática fue ser eficiente en el traslado de los judíos hacia la solución final y en la organización para que eso ocurra. Entonces mandaron un grupo de Israel con la excusa de que el 25 de mayo de 1960 se celebraban los 150 años de la Argentina, desde el 25 de mayo de 1810. Y entonces llegó una delegación israelí y esa delegación empezó a hacer seguimiento, lo tuvieron bajo la mira. Cuando vieron la oportunidad, se bajó del colectivo, había un auto, discúlpeme, señor, una cosita, lo secuestraron y lo encerraron. Después había que sacarlo de acá. Y bueno, buscaron diferentes alternativas. Entonces la delegación, el avión que llegó con las cosas para el festejo de los 150 años, lo drogaron, le pusieron un mameluco de taller de mecánico de avión, lo subieron al avión y se lo llevaron, de incógnito obviamente, con un nombre falso, a Israel. Llegó a Israel, en Israel fue juzgado en una corte que se armó especialmente para esta ocasión y fue la primera y única vez que se aplicó la pena de muerte, la sentencia a Eichmann. Tenemos un testimonio muy interesante, si a alguno le interesa, de Hannah Arendt, que lo cubrió como periodista o como escritora, que escribió un libro, La banalidad del mal, Eichmann en Jerusalén o La banalidad del mal, un libro donde muestra que la maldad de la gente puede ser compatible o convivir con una persona común y corriente. Una persona que es como cualquiera de nosotras y que utilizó su pequeño saber, que era burocrático y organizativo, para el mal y para destruir o matar a la gente, pero
en esas sesiones de juicio, ella no detecta a la maldad personificada. No ve un monstruo, ve una persona como cualquiera de nosotros. Bueno, el caso de Eichmann digamos, revolucionó al mundo y a Israel, tensó las relaciones entre Israel y Argentina. Desde ese día no hay más vuelo directo entre Argentina e Israel. Esa fue la razón por la cual levantaron el vuelo. Y entonces, nada, parece que ahora se va a volver a poner finalmente, después de mucho tiempo. Pero Frondizi. No, Frondizi. Bueno, fue realmente desde muchos aspectos, primero sanador para mucha gente, que haya caído uno de los grandes responsables, que se lo haya encontrado, que se haya juzgado con el derecho a la defensa pertinente, y finalmente se lo ahorcó, se quemaron, se quemó su cuerpo y se arrojaron al Mediterráneo, las cenizas. Ya hubo un final para Eichmann y para toda su aventura. Así que bueno, nada, eso fue un acontecimiento importante de Israel con todo lo que eso implicó en esos tiempos. Y después, el otro acontecimiento que quería contar antes del de la OLP es que en 1962 empieza a funcionar algo que se había empezado a construir en el 58, creo, pero empieza a funcionar algo que en Israel va a ser hasta el día de hoy una incógnita, que se llama Dimona. Supongo que algunos de ustedes saben qué es. ¿Cómo? Es un reactor nuclear que se dijo que originalmente se construía para generar electricidad y poder llevar agua al desierto del Negev. Está puesto en el sur. Y tenía como la intención de energía nuclear pacífica. Y eso es lo único que reconoce Israel desde el 62 hasta hoy. Nunca admitió que haya ahí otra cosa y yo no estoy autorizado a admitirles nada más. No, pero en principio Israel jugó con la ambivalencia todo el tiempo y le es funcional, porque Israel en ese Medio Oriente necesita decir que tiene capacidad nuclear, pero no lo puede reconocer por las cuestiones más obvias que ustedes se pueden imaginar. Igual Israel es de los pocos países que no firmó el Tratado de No Proliferación, o sea que no tendría una sanción si la tiene, pero jugó siempre a la ambigüedad. Y esto funcionó mucho hasta que, si no me equivoco, era 1988, pero no lo chequeé, no me acuerdo exacto, pero puede ser por ahí. Hubo un científico que se escapó y que, Banunu era el nombre o algo por el estilo, que filtró fotos de todo el complejo. Y una revista británica las publicó. Entonces, hay fotos publicadas de Dimona que hacen decir a varios especialistas que Israel tiene algo así como 200 armas nucleares, 200 bombas nucleares de, ¿cómo se llama? No plutonio, sino el otro, uranio, y creo que 20 de plutonio, o algo por el estilo, no cambia mucho. Digamos, todo lo que indica es que esa persona ventiló finalmente lo que se creía y no se sabía. Después esa persona fue capturada, fue encarcelada en Israel, estuvo un tiempo presa, después salió, volvió a la cárcel, volvió a salir. Nada, un científico que finalmente develó la historia. Una cosita. Sí. Tipo pena de muerte y demás. Pero ya no hay más pena de muerte en Israel, ¿no? Por eso, fue la única vez que se aplicó. Excepción. Lo que hay permanentemente discusiones es si no debiera haber nuevamente pena de muerte para terroristas. Claro, Entonces, está. Lo que pasa es que en Israel, si bien no hay pena de muerte que esté habilitada para ser usada, pero podría ser en cualquier momento utilizada, hay algo que hace el ejército que tiene que ver con lo que se llaman a veces asesinatos selectivos, o que cuando el ejército entiende que tiene pruebas sobre algún terrorista o de alguien que participó y tiene sangre en sus manos de personas de Israel, accionan en el exterior eliminando gente con ese cargo. De hecho, hoy hay una noticia en los diarios tremenda
y tiene que ver con 5 periodistas de Al Jazeera que fueron, eliminados con eso. Pero eso ahora es el ejército. No, Siempre en el exterior. También lo hacen en el exterior. no, creo que solamente en el exterior. No. Que colaboraban de alguna manera. Igual es noticia de hoy. Siempre estas cosas hay que dejar pasar unos días para que se entienda y se sepa un poco más. Israel presentó pruebas. No sé, cómo va a terminar esto, no lo sé. Lo que pasa es que siempre la línea es muy delgada, ¿no? No es complicado. ¿Cómo? No, y lo que considero la línea muy delgada es si Israel considera terrorista a alguien que estuvo mirándolo el 7 de octubre, que sacó fotos y publicó y que defendió, porque yo leí algunas de esas justificaciones, y defendió mediáticamente a Hamás. No sé si eso es terrorista, pero también si brindó información, sí lo es, y que encontró documentos en Israel, en Gaza cuando entró, que hablaba de la complicidad de esta persona con Hamás. No tengo la menor idea, no tengo ni ninguna manera de saber. Son en las guerras, lo primero que se pierde es la verdad, no sabes qué fuente creer, no tenés idea qué está bien, qué está mal, si lo que te dicen es tendencioso de un lado o del otro. Imposible de saber. Hay que dejar pasar un poco de tiempo si queremos entender realmente qué pasó, o nunca lo sabremos. Película de la banalidad del mal. Ok, bueno. Pueden leer el libro o pueden ver la película. ¿Hay una serie? ¿Un podcast? Bueno, vamos ahora sí, 2 años después, 1964, se funda la OLP, Organización para la Liberación Palestina. Que si bien la funda Arafat, no es su primer número 1, hay otra persona que está un tiempo, pero después finalmente de unos años, Arafat es la OLP, la personifica, la dirige, la lidera, hasta su muerte, que si no me acuerdo mal, fue en 2004. O sea, en París. No sabemos cómo. Hay sospechas. No, pero hay sospechas de que fue un envenenamiento, pero no sé, no sé. O sea que la OLP, que nace bajo el ala de los egipcios, intenta en un primer tiempo responder a los intereses de Nasser, después se termina independizando y es la organización más legítima que representa los intereses de los palestinos, a punto tal que unos años después de su creación, la ONU reconoce a la OLP como la voz oficial de los palestinos. Su principal objetivo cuando fue creada fue hacer desaparecer a Israel, y está en su carta fundacional. O sea, la OLP se crea para gobernar a los palestinos y para echar a todos los judíos al mar, limpiar Palestina del río hasta el mar. Hasta saqué el mapa, si no estaba del río hasta el mar. La situación de este grupo en su origen, básicamente terrorista, tiene su objetivo en hacer ruido, generar muertes, echar, expulsar, que se le vayan las ganas de vivir, y tiene como unos primeros años muy violentos, y de hecho parte de esa violencia se va a empezar a manifestar no solamente en la tierra de Israel, sino también a los judíos del mundo. Secuestran algún avión, hacen cosas fuera de Israel, ponen bombas, hacen cosas fuera de Israel, tienen una embajada, para lograr el objetivo de poner la mirada del mundo ahí y que el mundo apoye la eliminación de Israel y la independencia palestina en un estado completo y total. Esto va a generar algunas respuestas de Israel y algunas luchas entre un Estado y un grupo terrorista, pero para marcar rápidamente los hitos, en 1970 este grupo está en Jordania provocando muchas incursiones sobre Israel, y hacen el secuestro de un avión en septiembre, y el rey de Jordania se hartó de este grupo, que era como una especie de país dentro del país de Jordania. Tenía miedo de que esto implique
una caída de él como rey, porque en Jordania hay muchos palestinos. La dinastía que gobierna Jordania no es mayoría en Jordania y hay muchos palestinos. Entonces hay un ataque muy fuerte donde murieron varios miles de palestinos, no Israel, el rey jordano, y los termina expulsando. Y este grupo tiene que empezar a encontrar otro lugar como base. En algún momento encuentra en el Líbano esa posibilidad y empieza a desarrollar algo de su vida en el Líbano. Después también, desde el Líbano también trae conflictos porque genera un frente en el norte que es permanentemente desgastado Israel con incursiones. Por eso se va a provocar la guerra del 82, que ya la vamos a ver. Operación Paz para la Galilea, que ya la vamos a ver. Y finalmente, este grupo renuncia al terrorismo, reconoce a Israel y empieza un proceso de paz, que ya vamos a ver, y que termina con un gran éxito, el premio Nobel. La paz no. No, la autoridad palestina que hoy gobierna en lo que se puede de Jordania, perdón, de Cisjordania, en hebreo se llama Yehuda y Shomron, quien gobierna esa zona es Mahmoud Abbas, que es el continuador de Arafat cuando murió en el 2004 en París. Mahmoud Abbas es hoy el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que es el brazo que continuó a la OLP. Ya vamos a llegar a ver todo eso en la actualidad. Pero quería contarles un poquito de la OLP que nace en 1964. Sí. Este gobierno, Hoy está en Cisjordania. Sí, sí. Sí, es un espacio muy chico. No, viven en Cisjordania, a ver si me acuerdo. Creo que es 1 millón y pico un poco más de 1 millón, menos de 2 millones, creo, de palestinos. De la no, pasaporte no, tienen documento. La policía, lo que es la policía y el orden es la autoridad palestina. Lo exterior es de Israel. Pero ya lo vamos a estudiar cuando veamos ese momento en detalle. En algún momento también gobernó Gaza. La OLP, ¿no? No. Hasta el año 70, No, no. hasta el 2005 cuando No, fue no, las no. elecciones. No, no, no. Antes de Hamas, ¿quién estaba en Gaza? No, está bien, pero esperen. Falta. No, no, no. O sea, en donde estamos nosotros hablando, Egipto gobernaba Gaza. Ya vamos a llegar a más cosas. Por ahora es Egipto el que gobierna en Gaza, es Jordania el que gobierna en Cisjordania. Y en la guerra del 56, yo les había contado que Egipto había bloqueado la salida al mar, el estrecho de Tirán, que es la salida de Israel al mar. Bueno, en los años previos al 67 empieza a haber escaramuzas, peleas y incursiones y conflictos, y eso hace que Nasser empiece a hablar y a amenazar con una guerra contra Israel. Y Nasser se va a erigir en el que comanda esta operación y va a sumar a Jordania y a Siria. Y hay amenazas, retórica, como a veces uno escucha hoy en día con Irán. Y eso empieza a ser acompañado de algunas acciones. Yo les he contado que había una fuerza de la ONU que estaba en la frontera entre Egipto e Israel. Bueno, Nasser va a movilizar tropas, va a decirle a la ONU que se retire y a que no saben. Sí, ¿cómo? Tremendo. Se fueron las fuerzas de la ONU y va a estacionar en la frontera 100.000 soldados, miles de carros de blindados, artillería, y va a bloquear la salida de Israel al mar. Entonces, con esa situación de guerra para Israel declarada al bloquear la salida al mar o de estado casi beligerante, Israel, con las fronteras que tenía antes y con no las de ahora, sino las que tenía antes, no se podía dar el lujo de perder 15 minutos ninguna guerra.
No estamos hablando de terroristas, estamos hablando de ejércitos armados, estamos hablando de 100.000 hombres. En el 7 de octubre entraron entre 2 y 3.000 terroristas a Israel. Acá estamos hablando de 100.000. Acá en el 7 de octubre entraron con motocicletas, con un ala delta. Acá estamos hablando de carros blindados. Estamos hablando de artillería. Israel no se podía dar ningún lujo de perder nada, entonces esa situación es desde Israel anticipada con un ataque preventivo o con una respuesta al bloqueo de la salida del agua. Eso es clave porque, como yo les dije, quien empieza la guerra tiene diferente responsabilidad. Entonces, para el mundo árabe y palestino posterior, Israel inició la guerra preventivamente y para Israel la iniciaron ellos al bloquear y al poner los ejércitos en la frontera. Entonces, Israel inicia la guerra. ¿Cómo inicia Israel la guerra? Con una operación absolutamente sorpresiva para todos, llegando a El Cairo y bombardeando todos los aviones egipcios en suelo, en la tierra. Entonces, no, primero lo que hace ahí es atacar a Egipto, que era el único que tenía una fuerza aérea capaz de amenazar a Israel. Entonces, liquida todos los aviones de Egipto en tierra y se transforma, como ahora con Irán, en el dueño del aire. A diferencia de Irán ahora, con países limítrofes. Entonces, una vez que tiene esto, avanza con la artillería y con los soldados que había convocado a su ejército habitual y a los reservistas, como hace. Más o menos convocó a un nuevo parecido, estaban los soldados jovencitos, más 70.000 reservistas. Ingresaron en la península del Sinaí y eso provocó un desorden y un caos en las fuerzas egipcias que abandonan en la tierra y enseguida Israel avanza y ocupa toda la península del Sinaí, Gaza y llegó hasta el canal de Suez y todo. Podría haber llegado al Cairo. En el momento en el que esto pasa, Egipto convence a Jordania y al Líbano para que también ataquen, y entonces se produce una respuesta israelí también a Jordania y también a el Líbano. Perdón, y a Siria, no el Líbano, a Siria. Perdón, a Siria. Desde Siria se dominaba el norte israelí con una cuestión geográfica muy marcada, porque las alturas del Golán dominan todo el norte de Israel. Entonces Israel ataca y conquista rápidamente las alturas del Golán, un lugar clave estratégico de defensa para proteger a su población. Y con Jordania ataca y conquista Jerusalén Este, que era árabe. Eso incluye la ciudad vieja de Jerusalén. Acuérdense que Israel tenía Jerusalén occidental, la moderna, la nueva. Entonces ataca la del este, conquista eso, conquista la ciudad vieja de Jerusalén, que ahora vamos a volver a eso, y también todo Cisjordania. No invade Jordania. Conquista Yehuda y Shomrón, todo lo que estaba ahí pintado de verde. Bueno, del otro lado piden la toalla rápidamente. Esto fue del 5 al 11 de junio, si les interesa la fecha, no cambia nada, de 1967. Y entonces esta guerra en 6 días cambia el mapa completamente de fuerzas y de Israel. Hasta esta guerra, los judíos del mundo temían, yo no había nacido, por eso hablo en tercera persona, temían que Israel desaparezca de un momento a otro. Israel era el débil de esta película, era el vulnerable y era un milagro que todavía exista. A partir de esta guerra, Israel pasa a ser una potencia conquistadora, colonizadora, como escuchan hoy, no tanto como hoy, pero el discurso de Israel fuerte y conquistador empieza post-guerra de los 6 días. En la visión judía,
y en la visión del no judío. Entonces, el resultado de esta guerra transforma la visión de Israel, no sé si para bien o para mal, lo dejo a criterio de cada uno de ustedes. Y Te muteaste, Fabi. No se escucha. Estás muteado. No se escucha. A vos no se te escucha, Fabi, apareces como muteado. debo haber tocado sin querer ahí, perdón. ¿Hace mucho me muteé? No, unos Ah, segundos. ok. Menos Gracias. mal, tengo que repetir todo, me muero. No. Ok. Entonces, como les dije, hay un premio de $100.000. ¿Eso lo habían escuchado? No, Eh, bueno, entonces, el resultado de la guerra fue. la ciudad vieja El de final. Jerusalén fue una conquista simbólica, no militar, obviamente, pero tenía una connotación muy fuerte. Y todos deben haber visto la famosa foto de Moshe Dayan con el parche en el ojo, entrando, creo que está con Isaac Rabin en esa foto, y que logran recuperar el lugar que se considera más sagrado para el pueblo judío, que desde 1948-49, cuando termina la Guerra de Independencia, hasta el 67, no solo que no podíamos usar, no nos permitían ingresar de ninguna manera, sino que además se transformó en un basural, era un depósito de basura. Entonces, ahí tenemos una situación totalmente injusta, porque el mundo no reclamaba pidiendo que los judíos podamos ingresar al Cótel, que es nuestro lugar sagrado. Pero ahora que Israel conquistó la ciudad vieja de Jerusalén, que Israel cierre el Santo Sepulcro o que Israel cierre la parte donde está Al-Aqsa y la mezquita de Al-Aqsa y el Duomo de la Roca, que no permitan que ingresen. O sea, sería un escándalo mundial. Bueno, nosotros 19 años no nos dejaron ingresar y era un depósito de basura. A partir del 67 se reunifica Jerusalén y se gana control sobre esta ciudad vieja que se divide en 4 cuartos. Y está, a ver si me lo acuerdo, el cuarto armenio, el cuarto judío, el cuarto musulmán y el cuarto ortodoxo griego, ¿es el otro? Bueno, son los 4 cuartos que están, digamos, divididos simbólicamente, es un territorio chiquito y que tiene como importancia espiritual y religiosa, no militar, pero obviamente desde lo simbólico y religioso es tremendamente importante para todos. No, tiene que ver con los lugares sagrados de cada uno y también algo con las posesiones de las tierras. Esa zona es muy difícil que te dejen comprar algo. Digamos, los dueños no venden. Es una zona, y creo que los armenios son los mayores dueños de esas tierras. Pero no estoy seguro, ¿eh? ¿Sí? ¿Es así? Bueno, Está cerrada también. está bien, pero son los mayores dueños de tierras ahí, y después cada uno administra su lugar religioso, y hay todo ahí un tema con eso que no nos vamos a detener demasiado acá. Entonces, cuando nosotros logramos este cambia la relación de fuerza y la postura de Israel. Porque Israel de repente se encuentra que se quedó con Cisjordania, que tiene muchísimos palestinos adentro. Que se quedó con Gaza, que tiene muchísimos palestinos adentro. Que se quedó con las alturas del Golán, que le permite defender, pero que va a ser una tierra en disputa mucho tiempo. Se quedó con la península del Sinaí, que no buscaba, que no deseaba, pero se lo va a quedar, obviamente, después de esta guerra, y además se queda con Jerusalén Este y con la ciudad vieja de Jerusalén. O sea, es un cambio de todo tipo, muy, muy marcado en lo que va a ser el futuro de Israel. Hasta tal es el cambio que muchos sostienen, y yo adhiero, que los problemas que tenemos hoy en día en la convivencia con los palestinos son producto del post-67. Que las decisiones que tomó Israel
No sé si hubiera habido mejores, con el diario de después siempre sabemos las cosas, pero con las decisiones que tomó Israel, que yo lo resumiría así, desde la simplicidad. Me paro arriba de la tierra, todo lo que conquisté es mío, salvo que me reconozcas y me firmes la paz. Cuando me reconozcas y me firmes la paz, te devuelvo todo. Ese es el discurso. Después, no sé si es verdad o no, sé qué hubieran hecho o no. Pero Israel se plantó y habló de la fórmula paz por tierras. Vuelve al gobierno Ben Gurión, porque, o sea, ya, digamos, hay un cambio de gobierno, no me acuerdo quién estaba, no estaba él, pero no. Golda Meir es en la guerra de Pregunta. Sí. Skoll era Skoll. Bueno, pero después terminan volviendo una camada vieja para hacerse cargo porque la situación era muy compleja. Y después va a asumir Golda Meir para la guerra del 73. Una pregunta. Con Sí. respecto a lo que vos decías, paz por tierras, vos fijate que eso fue exitoso para Israel con dos países. Espera, No como regla. Pero no importa, por ahora no hay nada. La historia es un enunciado sin ninguna prueba. Vos ya conocés cómo sigue después la historia y no la quiero spoilear. No, pero a lo que me refiero es que vos decís que hubiese pasado con los palestinos, después pasó con otros países que se firmó la guerra y con los palestinos no se llegó a un acuerdo. Pero por eso, ya estás hablando de después. Ok, No te enojes. ok, Ya estás hablando de después. ok. O sea, acá Israel se paró sobre todos los territorios y dijo: me reconoces y me firmás un acuerdo de paz y te devuelvo lo tuyo. Y eso tenía como destinatarios Egipto, tenía como destinatario Siria y tenía como destinatario los palestinos. Y después quedaba pendiente el conflicto con Jordania, que ahí no había nada a devolver, pero sí a fijar una frontera un poco más clara y un acuerdo de paz. No le quitamos tierra a los jordanos a devolver, le quitamos tierra a los jordanos que administraban, pero que no eran de ellos. Entonces, esa es la situación que se planteó a partir del 11 de junio de 1967. La ONU sacó una famosa resolución en ese año, que se llamó la 242, muy conocida. 67, estamos en el... Por eso cuando Julio se escribe más adelante, estamos en el 67. Sacó una resolución, la 242, como les dije recién, que pedía que Israel se retire. Y hay un conflicto con el enunciado. Hay la versión en inglés, la versión en francés, la versión en español, y hay una discusión sobre qué quisieron decir. Si se retira de todos los territorios o de los territorios. Se retira de territorios o de los territorios. Algo así es la discusión, si la palabra... Bueno, la cuestión es que Israel dice, me tengo que retirar, pero no de todo, y la lectura árabe, y creo que es la más correcta, pero no me quiero meter en quilombos, es, no, tenés que retirarte de todos los territorios, pero ahí hubo una pequeña puertita, ventanita o ambigüedad en el texto, muy chiquitita, que le permitió a Israel no sentirse obligado a irse de todo, pero también en inglés, no solo esos pedía, sino que también pedía el reconocimiento mutuo, cosa que el mundo árabe nunca cumplió. O sea, en la región 242 también dice, porque todos hablan de la 242, que Israel se retire, pero también dice ahí que se reconozcan mutuamente, que se establezcan fronteras seguras, que no haya más inseguridad de guerra, ataque y terrorismo. O sea, hay también otra parte, y también la libre navegación. Esto que Israel sufrió y va a volver a sufrir. O sea, escuchen a cuando alguien cita esta cosa, que seguramente va a decir Israel no cumplió la región 242 porque no se retiró. Es como pasa hoy, vieron que hoy los países que dicen vamos a reconocer al Estado palestino si Israel no termina la guerra, pero dice sí, y que devuelvan a los rehenes o a los secuestrados. Bueno, pero que Israel termine la guerra cuando devuelvan a los secuestrados. No, vayan devolviéndolos, que después vayan parando la guerra, que después vemos que... No. Bueno, esas son las
cuestiones en política internacional, ¿no? ¿Qué es prioritario? ¿A qué demandás más que lo otro? ¿En dónde pones el acento? ¿Y qué permitís que pase o que no pase? Hay siempre la cuestión. La resolución 242 implicaba devolver el Golán también. El conflicto es qué incluye, qué no incluye. No, es un conflicto que va a depender de cómo se interpreta el texto. Momento, para la ONU reconocía al Estado de Israel como parte de la ONU, ¿no? Desde el 47 lo reconoce en la votación. Pero el Estado palestino, ¿cuál era la contraparte para ese acuerdo? ¿Había un Estado? Todavía no, porque no hay, la resolución es genérica. Y por eso Israel dice, yo lo voy a hacer. Cuando me reconozcan y me firmen la paz, te devuelvo la tierra. Un acuerdo de paz. Hace falta dos partes. Dos estados de alguna forma, porque tenés un estado. Bueno, pero por eso vamos a ver cómo hizo Israel con cada uno. Lo vamos a ver. Pero en principio, eso es entendido en Israel como, ok, yo me siento con vos, vos me reconoces, me firmás la paz y yo te devuelvo. Y eso es el Golán, eso es todo. O no sé, no sabemos, porque con algunos sabemos por qué pasó, con otros no sabemos, pero estamos parados en el 67, no estamos parados después. En el 67 Israel dice esto. ¿Qué? Ok. Parados hoy, o sea, en el 67, hoy no parado ahora. Bueno, entonces cuando esto pasó, los árabes se reunieron y sacaron una declaración famosa que se llama Los Tres No. No a la paz, no al reconocimiento de Israel y no a... Ya ni me acuerdo cuál es el otro, ¿no? Pero es no. No negociar, eso no. No negociar, no paz y no reconocimiento de Israel. Entonces se pararon en esa postura y empezó en 1967 hasta 1970 algo que se llama poco conocido, la guerra de desgaste. La guerra de desgaste la lideró especialmente Egipto y era básicamente contra la ocupación israelí en el Sinaí. Pero también había incursiones de Jordania a Cisjordania, ¿se acuerdan? Les conté hace un rato de Septiembre Negro, es en esa fecha. Y también había incursiones desde Siria a las alturas del Golán, obviamente, que eran los lugares de mayor conflicto en las fronteras. Cuando vos decís los árabes, los que no es la OLP. No, era la Liga Árabe. No, por parte de los palestinos era la OLP, pero no tenían peso. Todavía, pasa que en el 67 hay una Liga Árabe, un grupo árabe que comanda Nasser. Cuando termina la guerra, Nasser tiene que renunciar, porque fue un fracaso total y absoluto, pero al poco tiempo vuelve. Y eso está liderado básicamente por Egipto. ¿Qué significa? No entiendo la pregunta. Se habían estos países árabes en categoría de refugiados, pero estaban documentados, indocumentados. No, tenían sus documentos, igual al día de hoy también lo tienen, pero quien gobernaba a la situación de los palestinos en Gaza era Egipto. Quien gobernaba la situación de los palestinos en Cisjordania era Jordania. Y sí, ellos tenían su regla, su ley, su documentación, que cada país ponía cuál tenía que ser. Todo el conflicto se va a extender básicamente en la península del Sinaí con ataques permanentes, con un desgaste permanente que intentan hacer, y en el 70 hay como una especie de un alto el fuego, un armisticio muy precario, pero termina la intensidad con la que. Entonces Israel, muy de a poco, primero, y después más fuerte, más rápido, más intenso, pero primero muy poquito, empezó a fomentar el establecimiento de judíos, que llamamos al día de hoy colonos, en cada uno de esos lugares. Entonces, hay colonos en Gaza, hay muchos más colonos en Cisjordania, hay colonos en las alturas del Golán y hay colonos en la península del Sinaí. Esto que vivieron como provocación.
Israel, cuando vio que enseguida no hubo negociaciones, que no lo reconocieron y que, es más, empezaron a hacer un desgaste para que se vaya, no sé si los que estaban en la derecha del gobierno, no sé si en el gobierno, en la población o en las instituciones, no sé si fue una estrategia, no tengo idea cómo se decidió, pero de a poquito empezó a haber colonos o ciudadanos israelíes asentándose en las tierras conquistadas. ¿Sí? Sí. ¿Ya visto eso a partir del 70? Esto es a partir del 70, sí, sí. ortodoxo? No, no, no. Hay de todo. Hay nacionalistas religiosos, hay ortodoxos, hay de derecha política. No podría englobar, pero la combinación nacionalismo y religiosidad es la más común. Espera que están dando dos al mismo tiempo y no puedo escuchar. Desde el punto de vista político, se discute si esta decisión fue adecuada de generar colonos. Por supuesto, es polémica hasta el día de hoy, y tenés los defensores acérrimos y los detractores acérrimos, y no me voy a meter en eso porque es muy político, no tengo ni ganas de pelearme ni el conocimiento. Si me preguntan mi opinión, que la puedo dar porque no es secreta, no me pareció bien, no me parece bien al día de hoy. O sea, creo que no está bien, pero no soy quien, estoy cómodo en mi casa opinando de algo que es mucho más complejo. A mí, de lo que yo leí, mi postura ideológica es, no, devolvé todo, hagamos una paz, ahora cada vez es más complejo. Hay números que ya los vamos a ver, son astronómicos los números, son muy difíciles, ahora sí. No sé si esto empezó en el 70. Yo te voy a decir cómo se hace hoy, pero tal vez sea la misma política del 70. El gobierno, en Israel la tierra es carísima, carísima, salvo las tierras de los shtajim, de estos territorios, que tienen un precio subsidiado en la tierra, una mashkanta, que es una hipoteca a más largo plazo, con mejores condiciones, con menos tasa de interés, como se incentiva cualquier política de Estado, con plata. Plan platita se llama. Así es como se incentiva o se fomenta esto. Armando, vamos que como sea, quiero decir algo más antes de terminar. Armando. Sí, una pregunta. No sé si querés hablarlo hoy, pero el tema de Gaza, ¿Qué es el tema de Gaza? no sé, de algún comentario de lo que está pasando ahora. No, No no, sé. no. Ya vamos a hacer. No, estamos en 1970. Traten de seguirme. No, pero Sé por ahí que, pasar al 2025 un ratito. no, yo sé que los que un poquito leyeron y conocen la historia, como le pasaba recién a Julio, tienen ganas ya de ver como en otra perspectiva, pero si no, digamos, tratemos de seguirnos en este. Una pregunta de ¿el septiembre negro fue que expulsaron a los palestinos cristianos? No. En septiembre negro expulsaron a los palestinos de Jordania y fueron al sur del Líbano. ¿Ya no fue después? Eso fue en la Operación para Palestina en 1982, con Sharon, ya lo vamos a ver. Entonces, lo último que les quiero contar hoy también es otro acontecimiento que podría ser pequeño en número, pero inmenso en simbolismo, con este acuerdo de convivencia malísimo, con violaciones permanentes, con las fronteras difíciles. Los palestinos, a través de su comando Septiembre Negro, que nace como consecuencia de la expulsión jordana, pero se transforma en un comando pro-palestino, ingresa en 1972 en la Villa Olímpica de Múnich y mata a 11 atletas israelíes. Eso fue parte de esta estrategia del mundo árabe, especialmente del mundo palestino, para expresar que no van a descansar hasta que pongan las cosas en su lugar. Eso para algunos era que Israel devuelva
todos los territorios que ocupó en la guerra del 67, para otros que Israel devuelva todo lo que está desde el 47 y para otros que Israel deje de existir, y todos son muy ambiguos cuando expresan que vuelva a un estatus anterior. Entonces, para mostrarles simplemente que hay escaramuzas en Israel, hay ataques en Israel y hay problemas para los judíos, en este caso israelíes, en el mundo. Todos vieron la película de Múnich, sino junto con esa película y otra, para que vean lo que hizo Israel con los terroristas que participaron en Múnich. Pero eso lo dejo para que lo investiguen solos. Así que nuestro próximo encuentro va a comenzar con la guerra de Yom Kippur, que pasó 50 años y una pequeña fracción de días antes que el 7 de octubre. O sea, en el 2023 se conmemoraban 50 años de la guerra de Yom Kippur, y Simchat Torah es unos días después de Yom Kippur. En esa conmemoración de los 50 años de esa guerra ocurrió el 7 de octubre. Así que arrancamos el próximo encuentro con la guerra de Yom Kippur y veremos hasta dónde nos lleva. Gracias, nos vemos la semana que viene.